Ok, vamos a revisar lo que es el polimorfismo en JavaScript. Vamos a iniciar con la definición de ChatGPT de polimorfismo. En JavaScript se refiere a la capacidad de objetos o funciones de comportarse de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que se utilicen. En otras palabras, el mismo objeto o función puede tener diferentes formas o comportamientos en diferentes situaciones. En JavaScript el polimorfismo se puede lograr de varias maneras, por ejemplo mediante el uso de la herencia y la sobreestructura de métodos. También se puede lograr mediante el uso de interfaces que definen un conjunto de métodos que deben ser implementados por una clase. Por ejemplo, si tenemos una función que acepta un objeto como argumento, y este objeto tiene el método calcular, podemos llamar a este método en la función sin saber de antemano qué tipo de objeto es. Si un objeto pasado como argumento no tiene un método calcular, la función puede lanzar un error o tener un comportamiento alternativo. El polimorfismo es una característica importante de la programación orientada a objetos y puede ayudar a crear código más flexible y fácil de mantener. Dame un ejemplo de poli, poli, polimorfismo. Polimorfismo en JavaScript. Un ejemplo común de polimorfismo en JavaScript es el uso del método toString. Este método está presente en todos los objetos de JavaScript y se utiliza para convertir un objeto en una cadena de texto. Sin embargo, cada objeto puede proporcionar su propia implementación del método toString para devolver una representación personalizada de la cadena de texto. Por ejemplo, si tenemos un objeto persona con propiedades como nombre y edad, podríamos definir una implementación personalizada del método toString para que devuelva una cadena que muestre el nombre y la edad de la persona. Aquí tiene una clase persona, constructor nombre edad, disnombre, disedad, toString, return nombre, disnombre, disedad, const persona 1, new persona, Juan 25, console log, persona 1 to string, salida nombre, dos puntos, Juan, edad 2.25. En este ejemplo, el método toString se utiliza de manera polimórfica en todos los objetos de JavaScript, pero cada objeto puede proporcionar su propia implementación personalizada para devolverle una representación de cadena de texto única. Aquí lo que realiza es que toString se define como imprímeme esta cadena de texto. Y entonces aquí proporciona una instancia de la clase persona, console log persona to string y ok, y es que imprime esta salida de texto que es la que se definió acá. Okay. Son template literals cuando se utiliza el signo de pesos y curly braces. Ok, vamos a ver el ejemplo de lo que es el polimorfismo dentro del material. Eh, Aquí se define una función const overload demo en donde define this area function y recibe los parámetros x y y, en donde imprime console log x y imprime el valor de x, y aquí hace una validación if si no se proporciona el dato de y, entonces imprime en la consola y is not provided. Return the area of the square is, quiere decir que aquí está identificando si recibe uno o los dos parámetros. Si recibe solo uno, te dice que no fue proporcionado el segundo argumento y que el área del cuadrado, porque no se proporciona un lado, es el, y aquí lo que hace es una función mat con template literals, mat potencia x2 a la segunda potencia el valor de x, square units. Si sí se proporciona el valor de x, console log y aquí imprime el valor de y, return the area of the rectangle is
con template literals, x times y, o sea, la multiplicación unidades cuadradas. Y entonces aquí estamos llamando la función overload, new overload, que aquí es como si fuera la clase. Aquí estamos generando una instancia de la clase. La instancia se llama rectángulo, new overload. Y aquí estamos dando console log rectangle area 57. Rectangle area aquí está proporcionando los dos parámetros. Y aquí console log rectangle area aquí nada más está proporcionando x. Entonces nos debería de imprimir también y is not provided, y is not provided, the area of the square is. Vamos a ver qué es lo que sucede al ejecutarla. Nos imprime x. Estamos en el primero, 5y7, rectangle area 57. The area of the rectangle is 35 square meters. Y en el segundo ejemplo nada más está recibiendo 5. Y is not provided. Rectangle area is 5. Y aquí, bueno, aquí porque está definido como rectangle area, pero en realidad aquí es un cuadrado. The area of the square is 25 square meters. ¿Cuál es el polimorfismo en este ejemplo? En este ejemplo el polimorfismo es que dependiendo de que ya sea que te den un dato nada más o dos, si te dan un dato te imprime el área de un cuadrado, pero si te dan dos datos te imprime el área de un rectángulo. Quiere decir que está calculando el área de dos figuras diferentes en una misma función. O sea, así es como se aplica el polimorfismo, hacer dos cosas, por así decirlo, diferentes con una misma función.